Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hay charlas virtuales, por supuesto, que evalúan diferentes cuestiones que tienen que ver con nuestra actualidad. Educación, economía, salud, los temas más importantes por el momento. Vamos a hablar de una charla vía Zoom de concejales de Juntos por el Cambio con el economista Juan Carlos de Pablo, y vamos a hablar con la concejal en funciones ahora, en reemplazo de Cruz Ferri. Está en línea Andrea Liuch. Andrea, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día a vos, a toda la audiencia. Un gusto escucharte en el teléfono. Hace mucho que no hablamos. Es verdad, igualmente. un placer como siempre. Estabas ahí en otra función, estábamos en comunicación, pero por otra vía, ahora ya como concejal, hablando directamente al aire para contarnos en todo lo que vienen trabajando. Andrea, bueno, justamente decíamos, charlas vía Zoom, donde se están analizando temas de interés y con reconocidos profesionales en distintos ámbitos. En este caso, contanos por dónde pasó el Zoom de Economía Nacional con Juan Carlos de Pablo. Sí, venimos teniendo desde el inicio de esta cuarentena, pandemia, venimos teniendo una serie de charlas con distintos referentes de economía, políticos, agropecuarios. Es una herramienta que a nosotros como grupo político nos ha servido muchísimo para mejorar la capacidad para visibilizar determinadas cuestiones que nosotros en otro momento quizás las veíamos muy lejos o no llegábamos a encontrarnos. Uh-huh. Nosotros arrancamos el ciclo de charlas con grosos de la política y de la economía, por más que a muchos no les guste, como Andrés Malamud, que es un politólogo muy reconocido. Estuvimos con Martín Lustó, con Lucas Liach, con Kachanowski, del sector agropecuario, estuvimos con Matías Longoni. La verdad que venimos tratando de abrir la cabeza en diferentes temas como para volcarlo luego a lo que es Pehuajó, ¿no? Uh-huh. La charla de ayer con el profesor de Pablo, que para nosotros es un lujo, no todos tienen la posibilidad de tener un ida y vuelta con Juan Carlos de Pablo, que es un economista totalmente despojado de partidismo político. Entonces es muy claro a la hora de hablar. Uh-huh. Nada, estuvimos charlando sobre el hoy y sobre lo que se viene, y la verdad que es bastante confuso todo, porque acá se requiere de acciones por parte del gobierno nacional como para ir acomodando el carro, ¿no? Uh-huh. Bueno, mucho se habla de que, claro, uno entendía allá por marzo, cuando toda esta situación empezó, la prioridad era la salud, pero poco a poco esas medidas que buscaban cuidar nuestra salud fueron afectando la economía, e incluso hemos tenido oportunidad de hablar también con gente que entiende en el tema, y se habla de una afección económica de aquí por lo menos a 10 años. Digo, este fue, digamos, el eje, el camino que siguió, en este caso de Pablo. No, de Pablo habló más de lo que es la inmediatez, no tanto se extendió en el tiempo. Con De Pablo hablamos más de los problemas coyunturales que tenemos hoy para poder encontrar para que el gobierno pueda encontrar un plan a desarrollar. Es como que él te explica a nivel académico, ¿no? Cuestiones muy básicas de economía 1, como le llama él, que son imposibles de entender que el gobierno las haya aplicado. Por ejemplo, tratar de que el productor agropecuario venda todo hoy, un shock de ventas con una oferta tentadora, que sería más o menos como que te adelanten 3 sueldos. Uh-huh. Agarrás toda la plata hoy y cómo seguís cuando esa plata se termina. Uh-huh. La realidad es que la cantidad de granos son X y se liquiden hoy, se liquiden en 3 meses. El tema hoy, el gobierno agarraría X cantidad de dinero, pero el mes que viene, ¿qué hacemos? Claro. Mucha falta de previsión es lo que nos transmite De Pablo en la charla.
Ujú. Andrea, bueno, más allá de toda esta situación, digo, ¿se habló de alguna alternativa? ¿Se evaluó alguna alternativa que se puede llegar a tener en cuenta más allá de que escuche o no el gobierno nacional? De Pablo fue muy claro en ciertas cuestiones que marcó, y la que más resaltó es que el gobierno tiene que reaccionar, Uh-huh. que viene como tapando pozos, y acá hace falta reaccionar, tomar un eje y tomar coraje y llevarlo a la práctica. Bien. En lo personal, digo, ¿qué fue lo que te dejó ahí? ¿Buenas expectativas? ¿Hay más miedo? ¿Hay más incertidumbre? ¿Qué te dejó el haber tenido la oportunidad de hablar en este mano a mano con alguien tan entendido en el tema? Sí, bueno, es la ventaja que tienen los entendidos en el tema. Te obligan a pensar, pero te generan muchísimas más incertidumbres y más dudas, y sobre todo cuando uno de economía o macroeconomía conoce muy poco. Uh-huh. La realidad es que estamos en una situación donde hay que pensar mucho cómo vamos a actuar desde la clase política, ¿no? Uh-huh. Acá está en juego no el patrimonio de algunos pocos, acá está en juego la calidad de vida de toda una ciudadanía. Y habrá que estar atentos y tratar de que los referentes a nivel nacional de la oposición aportarles herramientas para que puedan colaborar con el gobierno, siempre y cuando el gobierno lo acepte, pero parece que el gobierno ve una sola realidad, que es la que ellos perciben, y no están dando señales de que quieran abrir el panorama. Yo ayer cuando hablábamos con De Pablo, él en una nota que hizo algún tiempo marcaba como que los ministros eran los directores de orquesta, que eran los que le tenían que decir a los músicos cuando estaban haciendo las cosas mal antes de que el público se los diga. Y bueno, parece que dentro del gobierno hay como una falta de comunicación, como que no llegan a decirle al presidente en qué se están equivocando. Uh-huh. Personalmente te deja pensar que hay una interna dentro del gobierno, y esto hace a que la comunicación no sea de la mejor. Coinciden en esta visión de que hay como una especie de desconexión, de desencuentro en la interna del gobierno. Y sí, particularmente sí. Uh-huh. Andrea, más allá de esta reunión han tenido otra también sobre un tema sumamente importante del que se viene trabajando hace mucho tiempo, y tiene que ver con el proyecto Ficha Limpia. Estuvimos con Ficha Limpia y estuvimos con Ley de Víctimas. Uh-huh. Con Ficha Limpia con Gastón Marra, que bueno, es un incansable luchador en ese aspecto, está en todos lados apoyando a todas las legislaturas que van presentando el proyecto. Parece que Ficha Limpia en el Congreso de la Nación es como que no tiene mucho entusiasmo, pero están haciendo fuerza todas las legislaturas del país. Uh-huh. Así que en eso vamos trabajando. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires hay al menos 4 proyectos presentados, 2 en diputados y 2 en senadores. El senador Leandro Blanco presentó uno que tiene la particularidad de, hablando a lo criollo, tirarle el fardo a los partidos políticos. Ajá. Que sean los partidos políticos quienes depuren sus futuros candidatos. Y me parece muy interesante, por una cuestión de que los partidos políticos tienen una responsabilidad de cara a la sociedad. Después vos ves que más de una vez aparecen y te dicen fulano de tal, delito sobre la integridad de las personas, te dicen, uy, pero ¿cómo? Era de tal o cual partido. Entonces creo que a los partidos políticos nos cabe esa responsabilidad, de empezar a hacernos cargo de qué es lo que le ofrecemos a la sociedad. Uh-huh. Porque en las listas sábanas uno vota, no conoce al 90% de los que están en la lista, y después nos llevamos estas desilusiones. Uh-huh.
Bien. En este caso, ¿el proyecto fue presentado ya por Leandro Blanco a nivel provincial? Ese proyecto ya está en la legislatura de la provincia, en senadores. Bien. Los 4 proyectos que hay están presentados ya, los 2 en diputados y 2 en senadores. Bien. Andrea, bueno, y desde el nivel local también se está acompañando, se está apoyando esta iniciativa. Bueno, en tu caso particular, también en lo que fue la movida de redes sociales y la participación ciudadana, ha sido un poco protagonista, pero desde el lugar de concejal, hoy también están impulsando estos proyectos. Sí, estamos preparando una adhesión a los proyectos de ficha limpia y, te repito, una adhesión al proyecto presentado de ley de víctimas, que a como están las cosas es algo sumamente importante. Las familias de las víctimas de delitos no tienen idea a quién tienen que recurrir. Lo único que las asiste medianamente es un fiscal, pero después todos los beneficios son para el acusado, ¿no? La familia queda totalmente desamparada. Y muchísimas veces sabemos que las familias no tienen la capacidad económica como para recurrir a un buen abogado, entonces la justicia nunca le llega. Bien. Así que en eso estamos trabajando y en un par de cosas más. Andrea, sobre ley de víctimas también tuvieron una charla virtual. Ayer tuvimos un Zoom con el senador Blanco y con la diputada Carolina Píparo, que lamentablemente tenemos que reconocer que es alguien que entiende mucho del tema, lo sufrió en carne propia y hoy sigue sufriendo esa falta de justicia, ¿no? Totalmente. Andrea, te agradecemos muchísimo por toda la información, por todo el trabajo que vienen realizando y por supuesto la radio queda a disposición para difundirlo. No, muchísimas gracias a ustedes y nosotros a disposición para lo que sea. Que tengas buen día. Buen día, hasta luego, hasta gracias. Luego. Andrea Liuch, en su función de concejal del bloque Juntos por el Cambio, hablando de una serie de charlas virtuales que están llevando a cabo con profesionales en diferentes materias. En este caso se habló de economía y de algunos proyectos sumamente importantes como la ley de ficha limpia y también la ley de víctimas.